Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al pie de Gorko. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero. ¡No me seas garrapato! Y avanzamos un poquito más en esta emocionante aventura. Venga, dejad de aplastar cosas, o seguir aplastando, me da igual, pero prestad atención porque hoy os prometo una buena ración de daca. Que os aproveche. Capítulo 6. Los Carcharodon Astra se preparaban para la guerra. Mientras que otros capítulos se habrían preparado al son de juramentos o alardes bélicos, los Carcharodones lo hicieron en silencio. La armería delantera estaba abarrotada. Toda la tercera compañía de batalla despertó de su letargo o regresó de sus vigilias en los largos y solitarios pasillos y subestaciones de la Mandíbula Blanca. El aire turbio se llenó con el chirrido de las armaduras de batalla y el zumbido de los servos mientras los esclavos y artesanos de la armería engalanaban a los 79 hermanos del vacío con toda su gloria bélica. Sar flexionó su guantelete, observando cómo los dígitos de ceramita intrincadamente inscritos respondían en perfecta sincronía. Había memorizado el análisis del artesano jefe de la armadura milenaria durante las semanas de tránsito. Era consciente del pequeño retraso en los servos de la pierna derecha, de que el apuntador de la lente izquierda del casco fallaba y se reiniciaba ocasionalmente, y de que el plastiacero de la hombrera izquierda, con tachuelas de unión molecular, había sido reemplazado por uno de menor calidad. Esa era la naturaleza del antiguo y reconstruido equipo de guerra del capítulo. Al ponérselo por primera vez, también fue consciente de cómo el espíritu de la armadura difería de su antiguo traje. La placa de batalla del Segador Prime olía a lo que Sar solo podía describir como un hambre subyacente, siempre presente, no muy alejada de los apetitos salvajes experimentados por los iniciados del capítulo cuando se instalaban sus primeros cambios genéticos. Sar había empezado a entender por qué el maestro de compañía Akia había seguido tácticas tan directas y salvajes en las operaciones finales antes de su muerte. La necesidad de matar emanaba del equipo de guerra. Era la ceguera manifestada, un subproducto de la compleja herencia genética del capítulo. Sar se puso su gran casco con cresta y permitió que los sentidos artificiales se conectaran con los suyos. Parecía que lo hacían con renuencia, sin querer aceptar a su nuevo amo. Sar se sacudió de la cabeza ese pensamiento inquietante. Se preguntó en qué medida la cresta de tiburón y la guadaña en la sien izquierda del casco se parecía al tatuaje reciente que tenía en su propia carne. Independientemente de quién lo hubiera precedido, ahora él era el Segador Prime. Ahora era el comandante de la tercera compañía. Líder de ataque, Ari, dijo,
probando el enlace Vox del yelmo. El comandante Scout se giró desde donde estaba clasificando a sus iniciados con armadura de caparazón e inclinó la cabeza en señal de saludo. ¿Están preparados sus iniciados para su próxima sangría?, preguntó Osar, echando un vistazo a los scouts reunidos. Su apariencia se estaba volviendo cada vez más uniforme. Todos tenían la cabeza rapada, mientras que la pigmentación de su piel se había vuelto notablemente más pálida y sus iris más oscuros. Algunos de los mayores habían comenzado a afilarse los dientes, imitando a los hermanos del vacío veteranos que aspiraban a ser. Incluso 2 de ellos se habían ganado el derecho a sus primeros tatuajes de exilio. Todos habían visto al menos una sangría antes, y muchos estaban a punto de la iniciación completa. El hecho puso de manifiesto lo vital que era un diezmo nuevo. El capítulo necesitaba una nueva generación de iniciados. ¿Están listos, maestro de la compañía?, dijo Ari, lanzando su mirada negra sobre sus pupilos. Muchos todavía temblaban visiblemente por la enfermedad del vacío. Por un segundo, Sar recordó sus propios días como iniciado, después de que la flota de depredación nómada lo hubiera sacado de las profundidades de Zartak. Su sombría sonrisa quedó oculta por su casco. Está bien, líder de ataque. Te presentarás en el Librarium con ellos. El venerable de Kaurangi tiene un propósito especial para este diezmo. Ari inclinó la cabeza una vez más y repitió el lema de la 10ª compañía. Como ordene, maestro de la compañía. Maestro de compañía. El título todavía sonaba hueco en la mente de Sar. ¿Cuánto tiempo más seguiría sonando así? ¿Alguna vez se libraría de la sombra roja como la sangre de Akia? Al otro lado de la armería, los escuadrones estaban completando sus preparativos y partiendo hacia las bahías de lanzamiento. Otros comandantes habrían aprovechado la oportunidad que les presentaba la asamblea para pronunciar algún tipo de discurso, pero ese nunca había sido el estilo del capítulo. A cada hermano del vacío se le habían entregado conjuntos detallados de informes operativos y estratégicos, descripciones generales del entorno y análisis de la oposición. Todos sabían por qué estaban allí y qué se esperaba de ellos. Cumplirían con su deber para con el capítulo, el Padre del Vacío y el Señor de las Sombras, sin importar lo que Sar les dijera. Eso en sí mismo era una bendición. No quería tener que pararse frente a ellos con la armadura de Akia antes de que estuviera ensangrentada, antes de demostrar que era digno tanto para sí mismo como para ellos. Presionó su comunicador. Primer escuadrón, Ami. A su alrededor se reunió su séquito. Al menos había familiaridad en su presencia, un grado de comodidad. El veterano de ataque Dorthor, con su antigua hacha sierra bloqueada al costado magnético de su mochila. El boticario Tama, que había mantenido un voto de silencio durante casi un siglo. Red Tain, el campeón de la compañía, que llevaba el escudo de coral y la espada del vacío, ambas antiguas reliquias terranas que habían estado con el capítulo desde el primer día del exilio. El hermano Soja y su potente calibre volquita,
recién ascendido del segundo escuadrón para llenar el vacío dejado por el propio ascenso de Sar. El significante Nico, que descolgaba con reverencia el deshilachado estandarte de la compañía de su sitio en la pared de la armería. Todos llevaban la marca roja en forma de diente de flecha en el centro de las viseras de sus cascos. Todos estaban marcados con cicatrices rojas, la insignia de los verdaderos veteranos. Habían sido sus hermanos de batalla durante más años de los que se molestaba en contar. A cada uno de ellos le debía la vida muchas veces. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si seguían viendo a Akia cuando lo miraban ahora. Preséntense en la Bahía 5, hermanos, les dijo. Debo realizar una última reunión informativa en el puente. Me reuniré con ustedes una vez lleguemos a la zona de anclaje alta. ¿Es cierto, maestro de la compañía?, preguntó Tain, con la mano apoyada en la empuñadura de la espada del vacío envainada. ¿Han llegado los traidores al mundo del diezmo antes que nosotros? Lo sabremos muy pronto, dijo Sar. Pero no importa si lo han hecho o no. El diezmo rojo seguirá adelante. Nos aseguraremos de ello. Los despidió. La mandíbula blanca temblaba mientras Sar avanzaba por sus pasillos y corredores en dirección al puente. Las baterías de armas del antiguo crucero de ataque brillaban, golpeando el espacio circundante con incesantes ráfagas de fuego de macrocañones y lanzas de energía. La flota atravesaba el cinturón de asteroides del sistema, y el bombardeo era necesario para despejar una ruta y romper las enormes rocas congeladas antes de que pudieran causar daños graves. Los escudos de la nave eran suficiente protección contra los millones de fragmentos restantes que impactaban contra su blindaje, aunque ocasionalmente la iluminación interna parpadeaba tras una sacudida especialmente fuerte. Los líderes de escuadra ya estaban reunidos en el puente para la sesión informativa previa al descenso. El maestro de la nave, Teko, observaba el rendimiento del bombardeo defensivo desde la estación de artillería cuando Sar entró. Las pantallas y sistemas oculares de diagnóstico proyectaban un brillo verdoso que resaltaba los angulosos y pálidos rasgos del oficial. ¿Alguna señal de los elementos de flota traidores?, preguntó Sar al tiempo que Teko le saludaba con una leve inclinación. Ninguna, maestro de la compañía. Nuestros augures no podrán completar un barrido hasta que salgamos de este condenado campo de asteroides. La única nave detectada hasta ahora es el transporte penal Verdad Imperial. La flota traidora debe estar oculta. Es su forma de combatir. No habrían podido inutilizar las comunicaciones del sistema sin recurrir al subterfugio. Mantén a la flota en alerta. Cuando descendamos, intentarán separarnos. Permaneceremos firmes, no lo dudes, respondió Teko. Los traidores necesitarían una flota descomunal para representar una amenaza. Sar sabía que el maestre tenía razón. Las naves de la tercera compañía, al igual que las de toda la flota de depredación de los Carcharodones, eran una amalgama de clases antiguas, cada una modificada y adaptada durante siglos de exilio. La mandíbula blanca, en su núcleo,
Era un crucero de clase Tyrant de la era del exilio, reconstruido y ampliado múltiples veces a lo largo de los milenios. Nuevos motores, sistemas de reciclado de plasma, mamparos de triple adamantina, una monstruosidad remendada, cuyas capacidades se acercaban a las de una barcaza de combate. Sus 6 escoltas no eran menos dispares. Desde la fragata Cosecha Gris, una espada reacondicionada, hasta la añosa Martillo de la Ira, de la época de la Cruzada. Más de la mitad de esas naves habían servido desde el primer día del exilio, aquella jornada oscura en que los ancestros errantes fueron desterrados de su mundo natal, condenados a vagar más allá de la galaxia. Fuese cual fuese el poderío enemigo, no podría compararse al de la Mandíbula Blanca. ¿Qué hay de las comunicaciones con la superficie?, preguntó Sar. Todavía no hemos triangulado la señal de socorro, respondió Teco. Es emitida desde una instalación menor del Adeptus Arbites, subrecinto 8. No hemos podido confirmar si la guarnición sigue resistiendo o si solo es un mensaje en bucle. Necesitamos una cabeza de puente. Intervino Kaju. La posición de esa instalación es óptima para acceder al pozo principal y a la red minera. Tomarla nos daría una ventaja crucial. Y también podría ser una trampa, advirtió Sar, dirigiéndose hacia el enorme exterminador. Estos traidores disfrutan urdiendo emboscadas. Atraen a los incautos para matarlos, o algo peor. Entonces saltaremos la trampa, insistió Kaju. Que los hermanos rojos lideren el asalto. La sangre debe ser del maestro de la compañía, intervino el capellán Nicora. Es tradición, y más aún al tratarse de su primer mando al frente de la tercera. Sar agradeció que el casco ocultara su mueca. Detestaba que le recordaran su nueva posición, pero Nicora tenía razón. Era su deber y su privilegio encabezar el descenso. Kaju le había lanzado un desafío velado: introducir su mano en la trampa o permitir que otro lo hiciera por él. Sabía por qué el exterminador estaba haciendo esto. Evaluar la situación desde la órbita y formular un plan operativo menos arriesgado habría llevado tiempo que Kaju no creía que tuvieran. El capítulo necesitaba cumplir con su cuota del diezmo. Cada día, la guerra de las profundidades les costaba más y más a los Carcharodon Astra. Había habido dudas entre los demás maestros de compañía sobre si era correcto hacer de Sar el nuevo segador Prime en tiempos tan desesperados. Pero no hubo oportunidad para debatir su ascenso. Las visiones de Tecaurangi los habían impulsado hacia Zartak. Él fue el único que pareció apoyar plenamente el nuevo cargo de Sar, y aún así, las alabanzas del anciano bibliotecario jefe fueron escasas. Kaju estaba poniendo a prueba la dedicación de Sar a su nuevo papel, tal vez por orden del propio Lord Tiberos. ¿Pondría su vida y la de sus hermanos más cercanos por delante de los objetivos del capítulo? La respuesta era clara. Kaju lo estaba subestimando. Purgaré la verdad imperial en órbita y luego lideraré la primera y segunda escuadra en el primer desembarco, dijo Sar, mientras las lentes negras de su casco se posaban en sus subordinados. El bibliotecario
vicario jefe de Kaurangui seguirá con el destacamento de exploradores. Kaju y los hermanos rojos permanecerán en la cámara de teletransportación en reserva inmediata. Si se pierde contacto conmigo, el mando pasará a Tekaurangi. ¿Ha quedado claro? Los carcharodones reunidos asintieron al unísono. Sar observó el orbe rotatorio que representaba a Zartak en el holomapa del puente. ¿Trampa o no? Dijo lentamente. Apostaré a que esta banda de traidores nunca ha luchado contra un Carcharodon Astra antes y no vivirán para volver a hacerlo. La nariz de Esquel sangraba. Se la limpió con una mano sucia, deteniéndose para intentar recuperar el aliento. Estaba en un pozo de carga, aunque no tenía idea de cuál. Las luces de lumen colocadas en las paredes de tierra desnuda parpadeaban. Se sentía enfermo por el agotamiento. Sigue adelante. Le instó el pensamiento en su cabeza. Se tambaleó hacia adelante. Los recuerdos brotaron. Roax, rodeado por arbites, señalándole con el dedo. El hombre al que había considerado su padre, el que lo acogió cuando escapó del orfanato del Ministorum y de las golpizas del loco abad, entregándolo para salvar su propio pellejo. El recuerdo de la traición lo hizo ralentizarse. Su cansancio se redobló. Ignóralo, dijo el pensamiento. Está jugando contigo. Otro recuerdo afloró, fragmentario y visceral. Un cuenco caliente de caldo de nutrientes para un estómago atormentado por el hambre. Una manta desgastada. Una sonrisa cálida. Un beso suave en su frente magullada. El rostro de la madre que había creído olvidada para siempre. Se detuvo, sollozando. El pensamiento siguió hablando, insistente. Intenta que te detengas. Intenta atraparte. Debes expulsarlo y seguir adelante. Estoy solo, dijo Esquel, luchando contra las lágrimas. No puedo seguir. No tiene sentido. Nunca estás solo, Mika Esquel. El Padre del Vacío está contigo, siempre. No lo entiendo. Lo entenderás. Ahora, ve. Esquel se limpió las lágrimas de su rostro cubierto de tierra y se obligó a continuar. La mandíbula blanca estaba lista para entrar en acción. El crucero de ataque temblaba con una potencia contenida a duras penas. El aire cargado con el crujido estático de sus escudos de vacío y el retumbar de las baterías de lanzas cargadas. El maestro de nave, Teko, había tomado asiento en el trono de mando del puente, rodeado de una maraña de holopantallas y lecturas de datos. Los obturadores blindados de la bahía de observación estaban cerrados. El espacio exterior se proyectaba en las pantallas y los óculos que dominaban el centro del puente, tenuemente iluminado. Sar observó a la tripulación.
Rara vez un carcharodón se molestaba en prestar atención a sus esclavos y mucho menos en notar sus actividades. Desde luego, los líderes de incursión reunidos detrás de Sar ignoraban por completo a los humanos demacrados que iban y venían a su alrededor. Aquellos que tripulaban el puente de la Mandíbula Blanca eran los más privilegiados entre los cientos de miles de siervos que servían a la flota de depredación nómada. Su experiencia y habilidad les aseguraba mejores raciones y alojamientos, pero aún así eran criaturas debilitadas, de rostros cadavéricos y túnicas grises y blancas, colgando de cuerpos esqueléticos. A imitación pálida de sus amos, todos lucían el cráneo afeitado, y algunos incluso se habían afilado los dientes en puntiagudos colmillos. Sar los observó mientras manipulaban bancos de box y paneles de augurios, monitoreaban la salida de los motores y ajustaban las coordenadas de disparo. Todo en absoluto silencio. Por más que lo intentara, el maestro de compañía no podía distinguirlos entre sí, jóvenes o ancianos, hombres o mujeres. Eran propiedad del capítulo, su esclavitud ordenada por la voluntad del Padre del Vacío y permitida por los edictos del exilio. Segador Prime, dijo Teco, llamando la atención de Sar hacia el gran bloque de coral que servía como trono del puente. Nos aproximamos a la nave penal, continuó el maestro de nave. Los escaneos de identificación y la marca en la quilla confirman que es el transporte de convictos Verdad Imperial. ¿Cuáles son sus órdenes? ¿La han llamado? Afirmativo. No responde. Los rastreos augúricos a corta distancia solo detectan señales vitales mínimas. Una lanzadera se desprendió de la nave hace aproximadamente 10 minutos, dirigiéndose a la superficie de Zartak. Perdimos su trayectoria al pasar por el lado opuesto de la nave. Los asesinos ya habrán saciado su sed, dijo Kahu. No será más que una casa de matanza. Cierto, dijo Sar. pero si aún quedan prisioneros a bordo, sería un desperdicio destruir la nave a distancia. Podrían proporcionarnos información antes del desembarco planetario. Los traidores los habrán quebrado. Respondió Kahu con frialdad. Abordarla sería una pérdida de tiempo. Sar observó las pantallas de visión. Incluso sin aumento pictórico, la Verdad Imperial ya era claramente visible. Su macizo y poco agraciado casco, enmarcado por el orbe verde y blanco arremolinado de Zartak. ¿Qué había sido de su tripulación? ¿Qué inmundicia habitaba ahora en su interior, en las sombras que se habían adueñado de sus cubiertas y bodegas? No es una pérdida de tiempo si nos entrega a nuestros primeros prisioneros para el diezmo, dijo Sar. Esa es nuestra misión. ¿Realmente deseas la primera sangre? Dedujo Kahu. El espíritu de Akia es fuerte en ti, maestro de compañía. Y la conseguiré, Kahu, replicó Sar, ignorando la punzante comparación. ya sea en esa nave o en el planeta de abajo. Prepara a la tercera y cuarta escuadra y a los devoradores. Y prepara las garras Ursus. Las garras Ursus eran armas terribles. La mandíbula blanca poseía dos, capaces de ser lanzadas desde sus flancos de babor y estribor.
Ambas estaban diseñadas como enormes arpones, casi del tamaño de las naves escolta que acompañaban al crucero. Mientras la mandíbula blanca se alineaba junto a la verdad imperial, secciones de sus mamparos de adamantium se deslizaron hacia atrás. A la orden de Sar, los colosales arpones fueron disparados. Sus propulsores de plasma rugieron mientras impulsaban las mortales puntas hacia su presa. Atravesaron el vacío en arcos silenciosos, desenrollándose eslabón a eslabón mientras aceleraban hacia su objetivo. Impactaron a proa de las bahías de motores de estribor y a popa de las bodegas de carga principales. Las afiladas puntas de adamantium se hundieron en el casco de la nave penal, perforando capas de blindaje, corredores de servicio y conductos de mantenimiento. Una vez que las puntas quedaron enterradas, los garfios de las garras Ursus se desplegaron con un crujido metálico, clavándose como ganchos del tamaño de tanques superpesados en las entrañas de la verdad imperial. Por un instante, la nave penal tembló, imponente y atravesada. Entonces las garras Ursus comenzaron a tirar. Enormes bobinas giraron en los flancos de la mandíbula blanca, alimentadas por energía desviada de los impulsores de plasma. Los cables que unían las garras con su base en el crucero se tensaron lentamente. Poco a poco, las garras Ursus se retrajeron, arrastrando consigo a la nave presa. La verdad imperial se inclinó, sin propulsión propia, con sus cubiertas de estribor crujiendo y doblándose bajo la presión. Pero los garfios habían penetrado profundamente. No soltarían a su presa. Sar sintió que el torpedo de asalto temblaba al ser disparado. A su alrededor, la primera escuadra permanecía inmóvil, armada y blindada, sus autoestabilizadores y cierres magnéticos manteniéndolos erguidos mientras el torpedo surcaba la estrecha franja del vacío que separaba ambas naves. La mandíbula blanca había acercado lo suficiente a su presa como para que cualquier sistema defensivo quedara cegado ante la arremetida de los carcharodones. El cronómetro en el visor de Sar apenas marcó 15 segundos antes de que las alarmas de proximidad sonaran y la angosta bahía de tropas se tiñera de una luz roja y agresiva. Prepárense, ordenó Sar, ajustando sus estabilizadores al máximo. En cuanto su servoarmadura se bloqueó, sintió el impulso de los retropropulsores amortiguando la inercia del impacto. Gruñó cuando su armadura absorbió los brutales cambios gravitacionales. El torpedo se estabilizó un instante. Luego, el suelo vibró al activarse las armas de fusión de la proa, que comenzaron a derretir el blindaje exterior de la verdad imperial. Sar desenganchó a Reaper. Detrás de él, sentía el deseo asesino de sus hermanos. Habían esperado demasiado. El maestro de compañía rezó en silencio para que no quedara ningún prisionero vivo a bordo. Nada que complicara el derramamiento de sangre. Su único deseo era matar. Apartó esos pensamientos, buscando claridad. No era Akia, pero podía matar como Akia. Las placas de fragmentación de la proa estallaron con un sonido sordo, seguido por el chirrido de los cerrojos automáticos al retraerse.
La iluminación cambió de rojo a verde. Sar se movió al instante. Reaper rugía como un eco mortal de su silencio. Más allá, lo aguardaba la oscuridad aullante. Sus autosensores detectaron formas lóbregas y antinaturales, distorsionadas aún más por las explosiones de fragmentación que habían destrozado el corredor. Un hedor inconfundible invadió sus filtros, el nauseabundo y pegajoso aroma de la disformidad. Sar despedazó a las primeras criaturas que emergieron del caos. Reaper las redujo a pulpa de carne y cieno negro. Pisoteó sus restos retorcidos con los dientes afilados, descubiertos en un gesto de odio puro. Las abominaciones habrían destrozado la cordura de cualquier mortal, pero Sar no era un mortal. A su alrededor, las pesadillas encarnadas se arremolinaban, sus fauces babeaban y sus extremidades monstruosas buscaban aferrarse a su blindaje gris. Sar avanzó, inmutable. El padre del vacío lo observaba, y él solo tenía un propósito: matar. Las pesadillas no significaban nada en la oscuridad exterior. Sar las despedazó. Reaper escupía torrentes de inmunda sangre negra que salpicaban la armadura de Akia. Su armadura. Un súbito asco le atravesó el pecho, impulsándolo a avanzar por el corredor. La furia de su gran hacha sierra llenaba el espacio confinado con su rugido. La esencia vital de las criaturas que chillaban y gemían bajo su ataque pronto goteó de su armadura. No era una sangre digna del padre del vacío, solo inmundicia. No era un bautismo, era un exterminio, una caza de algo vil, y la ira solo hizo que Sar golpeara con más fuerza. Detrás de él, la primera escuadra lo seguía en su estela de frenesí. Dorthor y Redtain ejecutaron a los engendros demoníacos que el maestro de la compañía había dejado maltrechos, disparando proyectiles de Volter que disolvieron su carne antinatural. Tain ni siquiera había desenvainado la espada del vacío, reacio a mancillar la reliquia con el asqueroso ícor disforme. Soja cubría la retaguardia. Su calibre volquita zumbaba con energía, reduciendo a los horrores que se arrastraban tras ellos a ráfagas de fuego y ceniza. Los rayos carmesí del arma iluminaban el corredor con destellos infernales que hacían que la escena pareciera salida de un mal sueño. El último demonio se deshizo en la mano de Sar, reabsorbiéndose en la disformidad. Ante él se abría una compuerta de acceso. Se abrió paso a golpes. Su transhumano cuerpo clamaba en silencio por más presas. Sus autosensores le mostraron la carnicería en la que había entrado. Lo que una vez fue la bahía Medicae de la nave era ahora un matadero ensangrentado, con pieles humanas colgando de ganchos y charcos de sangre cubriendo el suelo. Criaturas encorvadas y encapuchadas se arrastraban entre los restos. Cultistas. Se acobardaron al sentir su presencia. Sar no dudó. Reaper cobró una vez más su tributo, esparciendo sangre impía y vísceras retorcidas mientras despedazaba a los humanos corrompidos. Ellos chillaban, se empujaban entre sí en su desesperación por huir, pero nada podía salvarlos. Detrás de él,
Sus hermanos observaron el espectáculo sin intervenir. Sin prisioneros. Dictaminó el veterano de asalto Dorthor cuando Reaper, con un rugido final, cercenó el cuello del último hereje. Sar se quedó allí, jadeando. La sangre chorreaba por su antigua armadura, mezclándose con el ícor demoníaco. Luchó por dominarse, por sofocar la urgencia de seguir matando, de derramar más sangre. No soy Akia. No lo soy. Los informes de situación aparecieron en su visor, transmitidos por las escuadras de asalto devastadoras y la tercera escuadra táctica. Sar los leyó con un chasquido mental. Sin supervivientes humanos. Confirmó. Ni rastro de los renegados. Aún. Nos falta una escuadra de abordaje. Murmuró el significante Nico. Sar lo comprendió al instante. La cuarta escuadra no había reportado su situación. Cordy mataba mientras los recuerdos lo asaltaban. Había estado soñando. ¿Con qué? No lo sabía. Tal vez guijarros dorados al sol y olas rompiendo en la orilla. No importaba. Lo único relevante era la sangre que derramaba para el capítulo y el padre del vacío. Concéntrate. Recargó su Volter Phobos R-17 con movimientos fluidos, sin que su agitación interna interfiriera en la acción perfeccionada con los años. Volvió a abrir fuego, uniéndose a la letal sinfonía de sus hermanos del vacío. La cuarta escuadra había penetrado la base de la espira de mando de la verdad imperial. Su torpedo de asalto aplastó un conducto de acceso. Lucharon escalera arriba, abriéndose paso entre horrores de carne cambiante y garras deformes. El ícor demoníaco salpicaba sus armaduras, impregnando el aire con su hedor rancio. Pero su rabia no hacía más que crecer. Solo la voz cortante de Ekara, su líder de asalto, mantenía su avance en formación. Un triple nudo de hermanos que subían escalón a escalón, protegiéndose mutuamente con fuego cruzado. Purgado, dijo Cordy al derribar al engendro que se había abalanzado desde las sombras. Avanzaron con la fluidez de depredadores naturales. Tekaurangi iba al frente. El bibliotecario jefe había insistido en liderar el ataque hacia el puente, guiado, quizá, por algún oscuro presagio. La piedra verde de su bastón óseo centelleaba, disolviendo las sombras y el hedor disforme que impregnaba la nave. Una nueva ráfaga de fuego irrumpió desde la cima de la escalera. Cordy se adelantó, uniéndose a los hermanos que contenían a una masa palpitante de engendros. Las detonaciones resonaron en el angosto hueco de la escalera. Los proyectiles detonaron en una sinfonía de explosiones sordas, haciendo saltar miembros grotescos y carnes retorcidas. Tentáculos viscosos serpenteaban entre ellos. Uno se enrolló alrededor de la greba de Beta 83 Rua, tirando de él hacia una boca babeante repleta de agujas dentadas. Rua desenvainó su cuchillo y, sin un sonido, cerró el apéndice blando hasta cortarlo, esparciendo grasa amarillenta por el suelo. ¡Alto el fuego!, ordenó Ekara. La orden tardó en calar en Cordy.
Su dedo permaneció en el gatillo un segundo más de lo necesario. Luego, el silencio. El puente se abría ante ellos. Las puertas blindadas estaban destrozadas y un hedor insoportable se filtraba desde su interior. Adelante. Ordenó Ekara. Cubrid todos los ángulos. ¿Y el techo? Añadió Tekaurangi. Su tono era tenso, como si hablara a través de dientes apretados. Lo que percibía con su visión disforme no era alentador. Los carchardones aseguraron el puente en silencio, alerta ante cualquier contacto adiccional. No hubo ninguno. Cordy escaneó la oscuridad de las vigas colgantes de la cámara abovedada, envueltas en sombras. Su mente vio una vasta extensión de cielo azul claro, reflejando las aguas abiertas debajo. Rechazó con ira el recuerdo no deseado, concentrando su atención en los restos desmembrados de los cadáveres bajo sus pies. Eran una mezcla del personal del puente de la Marina Imperial y agentes del Adeptus Arbites, unidos por un solo detalle. Todos habían sido abatidos con bolters, espadas sierra y algo peor. Era, sin duda, obra de sus oscuros hermanos. Tekaurangi estaba de pie al borde del foso de comunicaciones principal del puente, observando la alfombra de cadáveres de la marina y el cuerpo de una única agente femenina. El cadáver decapitado había sido empalado en el concentrador de comunicaciones. Llegamos demasiado tarde, dijo el bibliotecario jefe. Todos se han ido. Guadaña 4, responda, dijo la voz del maestro de compañía, Sar, a través del box. Repito, Guadaña 4, responda. El puente está asegurado, dijo Tekaurangi antes de que Ekara pudiera responder. Ya han masacrado a los últimos prisioneros. Los asesinos han hecho bien su trabajo. Han empleado trucos de comunicaciones y hechicería oscura para infiltrarse en el sistema. Tampoco hemos encontrado a ninguno en la Bahía Médica, pero hay abundante evidencia de sus oscuros rituales. La piel muerta estaba a bordo. Puedo sentir el dolor residual de su presencia, como una réplica tras un terremoto. ¿Dónde está ahora? Bajo la superficie, cazando al chico. Debemos darnos prisa. Ordenaré a la lanza del vacío y al colmillo afilado que nos recojan en las bahías de lanzaderas. La mandíbula blanca destruirá esta mole desde lejos. Envía un mensaje a Ari para que traiga a sus iniciados. Nos acompañarán cuando lleguemos a la superficie. Conmigo, hermanos, dijo Tekaurangi, dirigiéndose a la cuarta escuadra. Cordy y los demás rodearon al antiguo bibliotecario cuando partió hacia las bahías de lanzaderas de la verdad imperial, lanzando una última mirada al cadáver decapitado, empalado en el centro de comunicaciones. A todas las unidades del vacío. La voz de Sar resonó en el canal de comunicaciones de la compañía. Nuevas coordenadas de objetivo en proceso de carga. Fijen rumbo hacia la instalación planetaria imperial Gamma 83, marcada como subrecinto 8. Rannick se miró en la pequeña placa del espejo de la celda de abluciones del subprecinto 8. El rostro que le devolvió la mirada era una pesadilla.
La sangre y los restos adheridos fluían en líneas rosadas donde intentaba lavarlos, pegando su cabello oscuro al cuero cabelludo y haciendo que le ardieran los ojos. Sus manos temblaban al salpicarse más agua en la cabeza. Se dijo que era por el frío y no por el miedo que aún la atenazaba. Los arbites apostados en las murallas habían informado de que las sombras al borde del bosque se movían. La lluvia había cesado, dando paso a una luz solar pálida y acuosa, pero la oscuridad bajo las ramas parecía haberse intensificado. No se habían producido más disparos. El cadáver decapitado del arbite abatido al intentar meter a Rannick aún yacía en el barro revuelto más allá de la puerta sur. El primer arbite Jayken la había puesto al tanto en la pequeña sala de control del subrecinto. Glenn, el comandante de la instalación, había partido el día anterior para una sesión de revisión. Se había recibido un mensaje indicando que las escuadras de choque se movilizaban para investigar una entrada no autorizada en la órbita alta. La guarnición había sido puesta en estado de alerta. Siguió una ráfaga de mensajes confusos y aterrorizados desde la fortaleza del recinto, y luego nada. Fue entonces cuando la oscuridad comenzó a avanzar en las horas previas al amanecer. Jayken activó la baliza de auxilio del subrecinto y esperaron. Vieron el rastro de fuego del módulo de salvación de Rannick cruzando el cielo matutino y enviaron un equipo a investigar. El ataque que sufrió el equipo confirmó lo que Rannick temía. Los monstruos habían llegado al planeta. No les habló de ellos, solo dijo a Jayken que la verdad imperial había sido una trampa, que las oscuras fuerzas del enemigo arcaico habían llegado a Zartak y que, probablemente, ellos fueran los únicos supervivientes aún en resistencia. Pero no mencionó a las criaturas colosales y aullantes que habían surgido de la oscuridad, inmunes a las balas de los proyectiles Vox-Legii, que aplastaban cráneos y partían cuellos con la despreocupada facilidad de un niño jugando. Y, desde luego, no mencionó cómo una de esas criaturas, con su armadura azul medianoche salpicada con la sangre de Makran, no solo la había perdonado, sino que la devolvió al planeta en el módulo de salvación. El recuerdo la hizo sentir náuseas de nuevo. No sabía por qué la habían salvado. ¿Estaba corrompida? ¿Habían sembrado alguna clase de impureza en su alma? Agarró con fuerza los bordes del lavabo, inclinando la cabeza, tratando de dejar de temblar mientras observaba el agua rosada arremolinarse en el desagüe. Jayken quería ejecutar a los convictos. Rannick se había negado, no porque creyera que era lo incorrecto, sino porque simplemente no sabía qué hacer. Nada en su entrenamiento en el Progenium le había preparado para esto. La celda de abluciones formaba parte de los aposentos privados de Glenn. Rannick había chocado con el anciano subalcaide desde su llegada a Zartak, pero habría dado cualquier cosa porque estuviera allí en ese momento. Se preguntó qué habría sido de su propio subrecinto, del primer arbite Nellis y el resto de sus hombres. ¿Y qué había ocurrido en la fortaleza del recinto? ¿Qué debía hacer ahora? ¿Enviar una fuerza a investigar?
¿Resistir y observar cómo las sombras seguían acercándose? El recuerdo de la matanza a bordo de la Verdad Imperial volvió a su mente y se estremeció. ¿Su alcaide? ¿Señora? Llamó Jaken desde el otro lado de la compuerta de la celda. El augur ha detectado una aproximación desde órbita. 2 señales, ambas imperiales, pero no aparecen en los registros de identificación. Además, recibimos lecturas de una gran detonación en órbita alta. Sospechamos que una nave acaba de ser destruida. Voy enseguida, respondió Rannick, apartando el agua de su rostro con el antebrazo. Al mirar su reflejo pálido y de ojos enrojecidos, sintió una repentina oleada de ira. Era una oficial del Adeptus Arbites. Independientemente del destino que hubiera sufrido el resto de Zartak, la situación del subrecinto 8 seguía siendo estable. Era su deber mantenerla así hasta que el Imperio se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo y llegara ayuda, cuando fuera que eso sucediera. Se ajustó la placa de su armadura de caparazón, recogió el casco recién requisado del suelo de rococemento y abrió la compuerta. Jaken la esperaba. Prepare las baterías de defensa aérea, ordenó al primer arbite. Podrían venir de la Verdad Imperial, lo que significa que ya no están de nuestro lado. Señora, no parecen proceder de la nave prisión, respondió Jaken. Son algo parecido a una cañonera, pero de un modelo mucho más antiguo. ¿Tenemos imágenes? Sí, señora. Rannick salió al polvoriento patio de armas frente a la torre central del subrecinto. La guarnición mantenía sus posiciones sobre las murallas de los baluartes de rococemento que rodeaban al complejo. Las baterías antiaéreas Hydra, con sus múltiples cañones, seguían inactivas. Sus sistemas de puntería Servitor sin bloquear el objetivo debido a la señal amistosa que transmitían las embarcaciones que se aproximaban. Rannick tomó los binoculares de aumento que Jaken le ofreció. Fuese lo que fuese aquello, no parecía amistoso. El visor amplificado eliminó la distancia y las nubes, revelando 2 pesadas cañoneras de morro chato que surcaban el aire en dirección al subrecinto, con las alas grises y toscas brillando bajo la luz pálida, al igual que los múltiples cañones que asomaban desde su fuselaje. Mientras observaba, vio que una descendía en lo que parecía una maniobra de aproximación, mientras la otra permanecía en un patrón de espera. Bloquee las hidras, ordenó Rannick. Pero no abran fuego, a menos que disparen primero o que yo dé la orden. ¿Entendido? Entendido, señora. El rugido de los motores lejanos aumentó hasta alcanzar un tono agudo y doloroso. Rannick bajó los binoculares y trató de ignorar el nudo en su estómago. A medida que la cañonera se acercaba, comprendió su tamaño colosal. Acorazada y pesadamente armada, Jaken tenía razón. No provenía de la Verdad Imperial. Los emplazamientos de cañones automáticos en los bastiones exteriores giraron al unísono para seguir a la embarcación, que descendía con su tren de aterrizaje desplegado. Rannick retrocedió hasta quedar pegada a las puertas blindadas de la torre para hacer espacio. El chorro descendente de los motores le azotó el rostro y la hizo tambalearse.
Los arbites en las murallas mantuvieron sus armas listas. Escopetas y rifles automáticos apuntaban a la cañonera. Rannick se colocó el casco y apretó la mandíbula en un gesto de resolución. Un golpe sordo anunció el aterrizaje de la nave, que se acomodó en el suelo con un peso plomizo. El estruendo de los motores disminuyó hasta convertirse en un gemido agudo antes de apagarse por completo. El repentino silencio pareció oprimir el aire a su alrededor. Rannick sintió que la piel se le erizaba. La compuerta frontal de la cañonera quedaba directamente frente a ella, al igual que la cabina tintada y el cañón que sobresalía como una amenaza a lo largo del fuselaje superior. Los arbites aguardaron, inmóviles. Finalmente, el sonido de los cerrojos magnéticos liberándose resonó por el patio. Un zumbido hidráulico anunció el descenso de la rampa. Chorros de vapor presurizado ocultaron lo que emergía del interior. Rannick comprendió de repente que, probablemente, estaba a punto de morir. Pesados pasos resonaron al cruzar la rampa metálica. Una silueta colosal se materializó entre el vapor. Rannick se quedó inmóvil. El terror paralizó su mano cuando intentó aferrarse a su pistola automática. Era la misma criatura que había visto en La Verdad Imperial, un gigante enfundado en una armadura maciza. Avanzó hacia ella como un titán, envuelto en vapor, con las lentes negras de su casco clavándose en su ser, inmóviles y carentes de alma. Pero había algo diferente. Esta vez, la armadura del gigante no era de un azul oscuro, sino gris. Las calaveras burlonas y los símbolos de alas carmesí habían desaparecido, reemplazados por la imagen de un depredador marino blanco y sinuoso. En sus manos portaba un enorme hacha sierra, cuyo motor permanecía inactivo. Se detuvo al pie de la rampa. Otros guerreros igualmente imponentes surgieron detrás de él, extendiéndose en semicírculo. Vestían armaduras grises y negras, grabadas con extraños patrones ondulados. Algunos llevaban líneas rojas diagonales cruzando las viseras de sus cascos. De sus brazales y gorjeras colgaban pequeños trofeos de hueso y dientes de depredadores antiguos, desgastados y astillados. La mayoría empuñaba bolters descomunales, aunque uno portaba un estandarte en un asta de hueso. Una tela descolorida, casi irreconocible salvo por una cresta blanca en el centro, idéntica a la que adornaba las hombreras derechas de todos ellos. Ningún arbite se movió. Rannick, inmóvil, sabía que el más leve gesto sospechoso la convertiría en una mancha contra el muro de rococemento, despedazada por una tormenta de proyectiles explosivos. El primero de los gigantes, el del hacha sierra, avanzó un paso. Salve, ciudadana del Imperio. La voz surgió de su casco como un crujido grave y seco, amplificado por el vocoemisor del yelmo, como si llegara desde una gran profundidad.
Rannick tardó un momento en comprender que estaba hablando en alto gótico. Rebuscó en su mente, intentando recordar sus lecciones en la helada cámara lingüística del abad Tarwell. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó, consciente de que su traducción era torpe. Somos los Carcharodon Astra, servidores del Padre del Vacío y del Imperio. Hemos venido a este mundo en busca del diezmo rojo, como es nuestro derecho, otorgado por el olvidado en el día del exilio. Rannick solo captó con claridad una parte del discurso del gigante. Servían al Imperio. La revelación no hizo mucho por apaciguar su miedo. Últimamente, nada era lo que parecía. Detectamos su señal de socorro. Continuó el gigante al ver que Rannick no respondía. Una banda de traidores y herejes ha asolado este mundo y ha asesinado ya a muchos de sus hermanos. Les asistiremos en su exterminio antes de reclamar nuestro diezmo. ¿Están aquí para ayudarnos? Preguntó Rannick con voz temblorosa. El gigante hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente su respuesta. Sí, dijo al fin. Requeriremos acceso total a estas instalaciones para usarlas como base de operaciones. ¿Hay más de ustedes? ¿El perímetro está asegurado? Preguntó el gigante, ignorando la pregunta. Afirmativo. Hemos tenido algunos contactos, pero nada que comprometiera la posición. Entonces, iniciaremos el despliegue. Alabe al Padre del Vacío, ciudadana, porque el diezmo rojo ha comenzado. Sar había olvidado lo patéticos que eran los humanos. La criatura que tenía delante no ocultaba su asombro ante la presencia de 2 escuadras de Adeptus Astartes. Su mandíbula se aflojó a pesar del medio casco que le cubría la cabeza. El maestro de la compañía parpadeó sobre el icono de enlace interno en el visor de su casco. Hermano Ática, traiga la lanza del vacío. Ordenó. Entendido, maestro de la compañía. Respondió el piloto del Thunderhawk. Nuestros sensores detectan contactos más allá del perímetro. Lo sé. Dijo Sar. Proceda de todos modos. No tenemos tiempo que perder. La humana intentaba decir algo. Su alto gótico era torpe e incoherente. Sar la interrumpió sin miramientos. Estas instalaciones albergan trabajadores penales. La mujer logró asentir. Nos llevará hasta ellos cuando llegue mi bibliotecario jefe. Habían pasado casi 5 años desde la última vez que Sar había hablado con un humano que no fuera un siervo del capítulo. Aquella criatura no parecía mucho mayor que una niña. Un vistazo bastó para confirmar que el resto de la guarnición era algo mayor, pero no más competente. No habían resistido a los traidores por su propia capacidad. Habían sobrevivido porque los invasores así lo habían querido. Querían que los Carcharodones aterrizaran allí. La lanza del vacío se posó junto a la colmillo cortante. Las 2 cañoneras Thunderhawk ocupaban casi por completo el reducido patio de armas. Tecaurangi, con su armadura azul, encabezó la marcha junto al líder de ataque Ari,
reuniéndose con la primera y la segunda escuadra alrededor de Sar. La presencia del bibliotecario jefe hizo que el temor de la humana aumentara hasta volverse casi insoportable. Salve, Subaltai de Ranik, dijo Tecaurangi. La mujer palideció. Sabe mi nombre. mi hermano sabe muchas cosas. Intervino Sar, cansado de la perplejidad de la joven. Es mejor no cuestionarlas. Ahora llévenos a su centro de detención. Debo revisar a los prisioneros. Ranik vaciló, pero solo un instante. Después activó las puertas blindadas de la torre central y los condujo al interior. Mientras descendían en el elevador gravitatorio, Sar ordenó al resto de las escuadras unirse a los arbites en las murallas, mientras las cañoneras regresaban al cielo. Si sus oscuros hermanos planeaban atacar, no los tomarían desprevenidos. La prisión había sido excavada en la roca viva de Zartak. Los corredores eran húmedos, irregulares, y las estalactitas sobresalían de los techos bajos como colmillos de piedra. Las celdas se habían abierto directamente en la roca y estaban selladas con rejas y con puertas de plastiacero. Sar y Tecaurangi avanzaron por los corredores, con Ranik siguiéndolos como una niña detrás de adultos. Tras un largo silencio, Sar habló en voz baja. Son aptos. Tecaurangi gruñó sin volverse hacia él. Están aterrorizados. Un manto de miedo cubre este mundo. La influencia de la piel muerta está por todas partes. Y cuando lo destruyamos y disipemos su oscuridad. Es difícil decirlo. Están malnutridos, agotados. Muchos tienen heridas que los incapacitan. Pocos servirán para las cubiertas de esclavos. Y menos aún para la iniciación. Tomaremos lo que podamos. Sentenció Sar. Revisa todo lo que pueda ser útil al capítulo. Solo he venido por el muchacho. Dijo Tecaurangi. Es tan importante para ti. ¿Sabes lo difícil que es encontrar nuevos iniciados para el librarium? En el oscuro exterior, fuera de las rutas de reclutamiento convencionales, encontrar un psíquico apto es casi imposible. Mis hermanos han esperado décadas para este momento. Por eso estoy aquí. Y te ayudaré, aseguró Sar. en la medida que mis deberes lo permitan. Veremos hasta dónde llega esa medida. Murmuró Tecaurangi. El bibliotecario se detenía a veces para mirar dentro de alguna celda. Los prisioneros respondían con jadeos y sollozos al ver al gigante de ojos brillantes. Eran una masa famélica, de rostros hundidos y cuerpos encogidos bajo sus uniformes grises que apestaban a sudor y suciedad. Sar se preguntó si alguna vez, antes de su iniciación, había sido como ellos. Sar se detuvo frente a las celdas húmedas y observó a las figuras encogidas tras las rejas. Los lamentos de los convictos resonaban en el corredor como susurros de condena. ¿Cuál es la tasa de supervivencia promedio? Preguntó a Ranik, señalando a las sombras tras las barras. ¿Desde que llegan? Respondió ella. Su alto gótico sonaba torpe. 9 o 10 meses estándar terranos. Incluso los esclavos asistentes de las cubiertas de la flota de depredación nómada tenían una tasa de mortalidad menor, pensó Sar, pero era mejor que nada. ¿Tienes localizada su posición? Preguntó al box interno.
Aproximadamente. respondió Tekaurangui. Me ha permitido entrar en su mente, pero el esfuerzo lo agota. Su presencia en la disformidad se encuentra en una subsección de la mina principal, al otro lado del hemisferio. Hay varios puntos de acceso en la jungla. Los traidores nos han dejado avanzar hasta aquí. Gruñó Sar. Todo esto apesta a trampa. Sea como sea, se te acaba el tiempo, maestro de compañía. Dijo el bibliotecario. Kaju no tolerará retrasos con el diezmo, y yo debo alcanzar al niño. La piel muerta se acerca más a él a cada instante. He podido mantenerlo en movimiento desde lejos, pero necesito llegar personalmente. Entonces hazlo. Ordenó Sar. Lleva a Ari y a sus iniciados de la 10ª compañía en la lanza del vacío. No pierdas tiempo. Que el padre del vacío te guíe. Tekaurangui inclinó la cabeza. ¿Y tú qué harás? Comenzaremos purgando a los herejes. Después recogeremos a los prisioneros y los llevaremos a órbita. Respondió Sar. Tekaurangui se detuvo un momento. Su casco azul, inscrito con runas antiguas, se giró hacia Sar. ¿Recuerdas este lugar, Bail Sar? El maestro de la compañía recorrió con la mirada los túneles oscuros y el musgo pegado a las piedras. No, nómada pálido. Este lugar no es nada para mí. El bibliotecario negó con la cabeza. Mientes, Bail Sar. Vorphex estaba agazapado en el límite de la jungla, enseñando los colmillos. El aire vibraba con el rugido de los motores y el eco de los cañones de la flota. Los leales habían desplegado más tropas, casi una compañía entera. La garra rapaz de Vorphex había llegado a la superficie poco después de que él lanzara a la Imperial inconsciente en una cápsula de salvación, justo a tiempo para ver cómo la flota lealista destrozaba a la verdad imperial. Habían acechado desde el borde del claro, dejando que su presencia se sintiera mediante disparos aislados y ráfagas de terror. Pero aquello era interesante. Maldito seas, Kul, murmuró Vorphex, recordando las palabras del príncipe. Tenías razón. Los leales llevaban un emblema que no reconocía, una heráldica gris y negra, coronada con una cresta de depredador. La 8ª Legión llevaba décadas huyendo por las sombras, pero aquello era una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que los amos de la noche seguían siendo los mejores cazadores de la galaxia. Y una oportunidad para que Vorphex demostrara su valía y reclamara el liderazgo. El Vox crepitó en su oído. Informe. Era Kul. Están desplegando justo donde predijiste, mi príncipe. Estimo que su fuerza de ataque es la de una compañía. Comienza a llegar blindaje. Entendido. Observa y no actúes hasta nueva orden. Vorphex apretó los dientes. La garra tiene hambre, mi príncipe. No me importan sus deseos, respondió Kul. Pronto todos cazaremos. Si no puedes controlarla, buscaré a otro para que lo haga. ¿Entendido? Sí, mi príncipe.
mintió Vorphex, luchando por mantener el resentimiento fuera de su voz. Rompió el enlace. Las garras representaban a su nuevo hogar. Venían con los vagones subterráneos, cargados de carne aterrorizada. Desde todos los subdistritos periféricos y las minas secundarias, los amos de la noche se reunieron y trajeron a sus nuevos prisioneros. Los recién llegados fueron descargados en masa en la madriguera para unirse a los prisioneros restantes del Pozo Hundido 1, que aún competían por sobrevivir entre los túneles y fosos acechados por las sombras. La flota de los amos de la noche se había retirado del lado oscuro de Zartak hacia la cobertura del cinturón de asteroides. La banda de guerra estaba reunida en su totalidad bajo la superficie. Los últimos rezagados fueron transportados justo antes de la llegada de los leales. Ahora solo necesitaban esperar. Los imperiales atrincherados en el último subdistrito defendido habían sellado las rutas subterráneas que conectaban sus pequeñas minas con las más grandes de la madriguera. Kull observó a través de las pantallas mientras las puertas explosivas de separación se abrían lentamente. Las primeras figuras blindadas emergieron, con los bolters listos, moviéndose con la fluidez letal de depredadores natos. El amo de la noche sonrió para sí mismo. Pronto descubrirían quiénes eran los verdaderos depredadores en Zartak. Activó su Vox y abrió un canal para toda la banda de guerra. Habla el príncipe de espinas a todas las garras, dijo. Pueden comenzar. Análisis genético completo. Acceso concedido. Iniciando registro de entrada en el banco de memoria. Verificación de fecha 3.644.875. Milenio 41. Día 79. Variación temporal disforme aproximada. Hemos llegado a la estación de tránsito en Gorjas, siguiendo el rastro de la nave penal renegada. El progreso ha sido lento. Las mareas del Empirio están en nuestra contra y temo que llegaremos a Zartak cuando los acontecimientos que allí se desarrollan hayan concluido. Solo el Dios Emperador sabe qué encontraremos. He aprovechado la breve ruptura hacia el espacio real para contactar tanto con mis superiores como con mis subordinados. Rockford finalmente ha logrado concluir los asuntos en Kelistan. Mi señor Rosenkrantz sigue instándonos a acelerar nuestro avance. Le informé del misterio de los colonos desaparecidos en Zartak y le envié copias de los archivos que, hasta ahora, he podido recopilar de los limitados bancos de datos de la Saint Angelica. Espero que sus niveles de autorización más elevados y su acceso al Ordo Librarium de Midquall le permitan descubrir la verdad tras estos extraños sucesos. Estamos preparados para regresar al Inmaterium.
Ante nosotros se extiende el límite del espacio imperial y, más allá, una negrura infinita y vacía. Empiezo a lamentar la alegría con la que acepté esta misión. Firmado, Interrogador Oginensogu. Fin del registro en el banco de memoria. Pensamiento del día. Una vida vivida con miedo es, en verdad, una vida bendecida. ¡Hey! ¿Qué pasa? Espero que no os hayáis quedado dormidos, porque hoy no ha faltado el DACA, los mamporros ni los planes suicidas. Hemos visto por fin a esos sumis medio tiburón repartir un poco de leña, y no lo han hecho nada mal, aunque solo hayan aplastado a bichos raros. Pero seguro que pronto podremos ver a los chupasangre y a los tiburones en una buena pelea. ¿Quién vivirá y quién morirá? Se aceptan apuestas en los comentarios, pero solo con piños, nada de dinero umi. Por otro lado tenemos al estrambótico canijo que no para de lloriquear. ¿Quién lo atrapará primero? ¿El tiburón carcamal ese o el otro que se viste con pieles? Vamos, no os cortéis. Yo me juego todos mis piños a la única apuesta segura, que se va a formar una buena escabechina, con sangre, daca, chopas y muchas explosiones. Porque en el sombrío y alocado milenio 40 y tantos, solo hay